Danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Y tú vienes a llevarnos. Permite, Señor, que nos mantengamos fieles, firmes en tu palabra. Que nadie desmaye, que nadie se saliente, Señor. Ayúdanos. Los momentos difíciles que estamos atravesando y los peores que vendrán. Necesitamos creer más en ti, confiar más en tu palabra. Señor, bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos entonces nuevamente al libro 1 de Timoteo, ¿no es cierto? Estamos estudiando, analizando si esto realmente lo lleváramos a la práctica, y como dije el día de ayer, los demás días anteriores, si esto nos hubiera enseñado también nuestros padres de parte de Dios, este mundo sería muy, muy distinto. En las empresas, en las instituciones, mucho más que se dicen llamar cristianas y otras que no lo son, el trato, ¿verdad? El relacionamiento sería muy diferente. Hoy vemos a gente en los trabajos, cristianos y no cristianos, renegados, gente frustrada, gente que pide justicia y justicia y justicia. ¿Y por qué hace el pastor esto? ¿Y por qué hace el gerente esto? ¿Y por qué hace el dueño de este negocio esto? Y aquello y lo otro. Y la gente, solamente una sola palabra, llena de resentimiento y de rencor, ¿no es cierto?, de remordimiento, odio y sed de venganza. Justicia. Esa sola palabra solamente se escucha a nivel mundial. Justicia. Y sin duda está llevando a la gente a tener un resentimiento social, si hablamos del campo laboral. Y si hablamos del campo espiritual, está llevando a muchos creyentes a ser resentidos espirituales. Esto es lo que le llevó a Karl Marx a ser un resentido, no solamente social, sino también espiritual. Vamos a leer aquí 1 Timoteo, por favor, capítulo 4. Noten, agarren todos la Biblia, por favor, todos con la Biblia abierta y su cuaderno para que usted apunte. ¿Qué es el consejo maravilloso que San Pablo le estaba dando a Timoteo y me está dando a mí? ¿No es cierto? ¿Qué dice? En nadie tenga en menos tu juventud. Nadie te minimice, nadie te tienes que tratar, que te ofenda, que te margine, que te humille, sino que tienes que ser ejemplo. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ya habíamos estado hablando, ¿verdad?, algunos de estos elementos importantes, cómo nosotros deberíamos de ser ejemplo. Ahora, recuerden las palabras que los romanos decían. Las palabras son las que conmueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Por eso les dije al iniciar esta reflexión, qué diferentes serían nuestras iglesias, nuestras instituciones religiosas y no religiosas, y el mundo entero, si practicáramos lo que dice aquí. Seríamos muy, muy distintos, hermanos. No habría ni resentimientos laborales, sociales, ni resentimientos espirituales. El mundo está lleno de mucha gente resentida, ¿verdad? Disgustada con el pastor, disgustados con la organización, disgustados con la estructura, disgustados contra lo social, disgustados contra el gobierno. Ese es un resentimiento. Si usted recuerda un poco la historia, ¿qué es lo que le llevó a Karl Marx a hacer, ¿no es cierto?, de su filosofía marxista? Fue eso. ¿Por qué? Voy a explicar un poco esto, no voy a explicarlo todo, solamente voy a dar un pantallazo, porque hay mucha gente que dice, yo soy marxista, yo soy leninista, yo soy vamos, sí, pero ¿por qué lo eres? ¿Sabes el origen? ¿O solamente eres porque escuchaste y te motivaron y eres un resentido social porque todos dicen lo mismo y te contagias, hablas del mismo plumaje y se juntan igual? Dime con quién andas, te voy a decir quién eres. Es la misma
conducta que estábamos conversando el día de ayer, hablando de aquellos jóvenes y que pueden ser nuestros hijos, que se visten igual como esos jóvenes, son peinados pájaro locos, peinados, ¿verdad?, que dan vergüenza, ¿verdad?, y se visten de una manera vergonzosa, ridícula, y ellos quieren que se los aprueben, así que la sociedad tiene que aprobarlos, porque son libres de pensar. Sí, eres libre de pensar y actuar como deseas. Eso se llama libertinaje, cuando ya la libertad no tiene responsabilidad, se convierte en un libertinaje. Hago lo que quiero y nadie tiene que decirme nada y punto, se acabó. Eso se llama libertinaje. Esa manera de vestirse, esa manera de peinarse, esa manera de que te pones tantas cosas tan absurdas en tu rostro. Por eso le dije, no, ¿sabe lo que significa ponerse un tatuaje? No sabe. No es que la moda, no es que qué bonito, no es para que la gente me mire, no, no. Por eso a mí me gustan mucho los conceptos, el trasfondo. De ayer le decía que no debemos comportarnos como los gusanos. Los gusanos siguen a otro, como me peino, igualito me peino, como me visto, igualito me visto, como hablo, igualito hablo que esto, ¿no? El pantalón roto, les hablé por eso, y así, hacia ahora ha salido el polo roto. Miren, cada vez más esta sociedad consumista está llevando a los seres humanos a un deterioro, no solamente de la sociedad y el mundo, sino de su propia persona, que es lo que está llevando de una manera acelerada al deterioro de los valores, de los principios de los seres humanos. Por eso no hay principios, no hay valores, ¿verdad? Ni aún en la iglesia quizás, ni aún en las instituciones religiosas quizás, por eso la gente resentía. Pero ¿cómo pueden hacer esto? Siendo hermanos, siendo pastores, etcétera, etcétera. Y comenzamos a dar un grito de desesperación. Y lo peor es que pareciera que no nos escuchan. Y lo peor es, bueno, vamos a sacarlo. No nos conviene este elemento acá, ¿no? Esto es lo que pasa, es una realidad dura, pero cruel, pero es la verdad. Dura y cruel. Más aún cuando venimos de una iglesia, una institución religiosa, ¿verdad? Y toman esta decisión, la gente comienza a hablar que así actúan los cristianos, así actúan los pastores. ¡Qué vergüenza! Por eso yo no voy a la iglesia, por eso tu iglesia, tu religión, y comienzan a atacar, ¿verdad? Pues esta reflexión, hermano, nos sirve a todos nosotros para no tener esas mismas actitudes vergonzosas, ridículas y miserables, que ni siquiera deben de llamarse ni pastores, ni hermanos de iglesia, ni nada, si es que eres un creyente. Sé ejemplo, sé ejemplo, ¿dónde estás? Si Dios te ha puesto en ese lugar, sé ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Y ahí el Señor te explica. Por la falta de ese ejemplo que el Señor nos enseñó. Por eso Jesús nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, tú también hagas, Francisco, hijo mío, hazlo. Te he dado ejemplo. ¿Por qué sigues el ejemplo de los demás? ¿Por qué quieres vestirte igual que los más muchachos, hombres? ¿Por qué quieres peinarte igual que esos hombres? ¿Por qué quieres hablar igual que esos hombres? ¿Por qué quieres tener la conducta similar de esa gente? Tú eres la sal. ¿Me entiendes? Tú eres la luz. Tú no puedes ir igual a esas personas. Déjalos que ellos hablen, digan, vivan como les dé la gana. Pero tú eres la sal. Tú eres la luz. No hay argumento para tener una conducta licenciosa, queridos hermanos, para aquellos que decimos llamarnos cristianos y que seguimos a Jesús y etcétera, etcétera, para tener un comportamiento vergonzoso, ridículo y miserable. No hay argumento. Y ese argumento no puede existir simplemente porque tú eres hijo de Dios, eres un hijo de Dios. El que está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ojo, el que está en Cristo, no dice el que está en una iglesia, el que está en una religión, el que está en Cristo. Es decir, cuando Cristo está en mi vida, en mi corazón, eso, no en mi cabeza. Es que yo soy teólogo, yo soy pastor, yo soy aquí. No, 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 eso no sirve. El que está en Cristo, que tiene a Jesús en su corazón,
Eres una señorita, una señora, una hermana, un hermano. Tienes a Cristo en tu corazón. Esto es el que está en Cristo. Verbos, ya le dije, verbo to be, ¿no es cierto? En inglés, ser o estar. ¿Eres o no eres? Ser y no parecer. Deja de ser un hipócrita. Deja de aparentar. ¿Eres o no eres? ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Eres rico o eres pobre? ¿Eres culto o eres ignorante? ¿Soy feo o soy bonito? Punto. Blanco, blanco, negro, negro. Pero queremos vivir de apariencia, ¿verdad? Ese ejemplo, el ejemplo no es una apariencia. Por eso que San Pablo dice y sigue diciendo, sé ejemplo, ya hemos visto, ¿verdad? Que hoy día vamos a tocar otro elemento aquí que habla de Timoteo capítulo 4, el versículo 12. Sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en fe. ¿Cuál es la fe que el Señor quiere que tengamos? Porque la gente nos ataca, religiosos, bufados, tontos. La religión son para los jubilados, qué lástima que usted, ¿verdad? Siendo tan una mujer, un hombre tan preparado, tan preparada, sigas creyendo en estas fantasías, historias de la Biblia. Estás creyendo que un gran pez se tragó a Jonás. Estás creyendo que David venció a un gigante, Goliat, etcétera, 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 ¿verdad? Y esa gente, esas personas que son los que nos atacan, se burlan de nosotros, de lo que creemos. Puede ser tu tío, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu hermana. ¿Verdad? Ahora, por eso cuando San Pablo dice, en otras palabras, la única manera que podemos acallar las voces de la ignorancia con respecto a la palabra de Dios es cómo vivimos el Evangelio. Tenía razón la sierva del Señor, la Magdalena de Guay, cuando ella decía, el mayor argumento que convencerá al mundo para que se convierta, esto es la manera como vivo el cristianismo. Pero ¿qué ejemplo voy a dar a ese esposo que no es cristiano, a esa hija que no es cristiana y que me atacan o se burlan, se mofan, qué sé yo, si tú no das un ejemplo? Cierta vez encontré a un hombre que me abordó fuera de la iglesia. Me dijo, ¿usted es el pastor? Sí, qué gusto, encantado, porque tengo el gusto de estar, qué gusto, mucho gusto. Dice, soy el esposo de la hermana tal. Ah, qué bueno, pastor, ¿usted le parece correcto que mi esposa venga a su iglesia el día sábado? Mire, yo no le prohíbo. Yo soy católico, apostólico y romano. Ok, respeto todas las ideologías. Pero yo no le prohíbo a mi esposa que venga los sábados a la iglesia. Lo que a mí me incomoda, señor pastor, es que mi esposa se va a su iglesia acá, viene a su iglesia. No cocina los sábados porque dice que no tiene que cocinar. No nos da desayuno a mí ni a mis dos hijos. Hazle una pregunta, pastor. ¿Le parece usted correcto? Y por eso peleamos. Por eso discutimos. Y a mí dice, tienes que entender que el sábado no se hace nada. Tú tienes que entender. Y peleamos, peleamos, sí, peleamos. No a golpes, porque no, nunca voy a tener respeto a mi mujer, sino con, levantamos la voz, nos ofendemos. Dígame usted, pastor, ¿le parece usted correcto? Espero que usted no esté haciendo eso. Ejemplo. ¿Quieres ganar a tu esposo dejándolo sin comer los sábados? Ahora, no es que la Biblia dice, correcto, 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 la Biblia dice. Tú tienes que tener un mecanismo de interacción con tus familiares. Y el día viernes, pues lógicamente, puedes preparar la comida. El día viernes, por amor a tu familia, ¿verdad? Y sobre todo el amor al Señor, vamos a hacer las cosas interaccionando con ellos lo que vas a hacer. Mire, hay maneras, hay mecanismos cómo poder ayudar a la familia que no son cristianos, para que dejen de atacarse, de pelearse, de burlarse y de ir al pastor o a la iglesia y decir otras veces escuchar, yo voy a ir a tu iglesia, voy a decir quién eres. Cucufato, cucufata, religiosa. ¿Ha escuchado
tanto, hermanos, en mis 34 años de ministerio, y a veces cuando uno escucha eso, ¿verdad? A veces no tienes palabras, ¿qué vas a decir? Como a veces también he escuchado tanto, me dice este hombre que es mi esposo, pastor, el único día que deja de hablar malas palabras es el sábado, todos los días es un insulento, grosero, atrevido, etc. Levanta la voz a mis hijos, les grita. Hermanos, no podemos seguir así. Si es bien cierto que somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina a lo malo, correcto, tú y yo no somos perfectos ni lo seremos acá. No vamos a ser perfectos. Pero cuando Pablo dice, sé ejemplo en los tiempos de Roma, recuerden, la filosofía de los griegos, los epicuros, los estoicos, que expliqué ya esto en un devocional que pueden revisarlo, solamente te voy a dar un pantallazo. Esto hacía más las carreras que se llamaban las Olimpiadas de Roma, ¿verdad? Que vinieron desde los griegos. Dice Herodoto, que era historiador de aquel entonces, que la influencia, hermanos, en aquellos tiempos era tan fuerte que los romanos, según uno de sus dichos populares, por eso decían, las palabras son las que conmueven, pero el ejemplo es el que arrastra. El ejemplo es el que arrastra. El ejemplo va a arrastrar a mi familia que no es cristiana, a mis amigos que no son cristianos, va a arrastrar, pero ellos están mirándonos a nosotros. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Roma en aquel entonces y en todas las iglesias de Asia Menor? Hermanos, se había estado perdiendo las enseñanzas de Jesucristo. Por eso que Pablo visita todas las iglesias y las exhorta y les hace recordar, esto no han aprendido ustedes de cristianismo, esto no han aprendido ustedes de Cristo. ¿Qué les está pasando, hermanos? Y a este joven Timoteo, un joven ministro, un misionero que estaba preparándose para ser un pastor, Pablo le estaba exhortando, aconsejando y orientándole, diciéndole, sé ejemplo. Y eres muchacho, eres joven, yo soy una persona madura. Y te hablo porque tienes debilidades y defectos como yo, Timoteo. Pero te hablo mucho más porque eres joven, eres una persona con una voluntad quizás demasiado más débil y con una inmadurez emocional, porque eres muchacho y estás presto a dejarte llevar por las influencias de la sociedad romana y de este mundo de pecado. Qué bonito consejo le da San Pablo a este joven ministro. Sé ejemplo en fe. En aquellos tiempos, recuerden, los griegos habían establecido sus bases, ¿verdad? En cuanto no solamente la moral, la conducta humana, sino también la fe. Y ellos, pues cuando se mezclaron entre la sociedad, se mezcló, hermanos, en esa vida de libertinaje, como le dice Herodoto, aquel historiador de aquel entonces, y la vida de Roma se convirtió en un libertinaje. La sociedad de Roma era una sociedad cosmopolita, donde todas las personas querían venir a Roma para dar un desenfreno social, sexual, a sus bajos instintos. Solamente la diosa Diana, ¿verdad? En Éfeso, leí los Efesios, 1000 prostitutas dice que habían afuera del templo. Quiero que se imaginen, hermano, 1000 prostitutas fuera del templo, y todo el que venía a adorar a la diosa Diana de los Efesios tenía que acostarse con una prostituta gratis. Pueden imaginarse ustedes la asquerosidad, ¿cómo se puede expresar esto? Bueno, no tiene nombre. ¿Qué hombre no va a querer una mujer gratis, verdad, para acostarse? Dar una rienda suelta a mis instintos, sin principios, sin valores, etcétera, etcétera. Bueno, Roma, hermanos, hay un libro que se llama La historia de Roma. Es interesante cuando usted comienza a estudiar un poco la historia, para que pueda darse cuenta, ¿por qué se escribe así, Pablo, esto? No entiendo, pastor. Y esto hay que leer el contexto. Por eso un texto fuera sin su contexto es un mero pretexto. A veces la gente habla por hablar, pero el contexto, tienes que saber el contexto. No, a mí me parece, yo creo. No, pastor, mire, eso es allá, ese es en ese tiempo. Ese es el problema de la gente. No tiene cultura. Tienes que tener cultura, tienes que saber el contexto para que tú puedas entender por qué Pablo
escribe estas cosas. Porque Jesús habló en parábolas, por ejemplo. ¿Por qué? Pastor, ¿qué es parábolas? ¿Por qué Jesús tiene que hablarnos en parábolas? El contexto. Muchas veces queremos agarrar un solo versículo y quiero dar una linda suelta a lo que yo pienso, lo que yo creo. No, no, esto es así para mí, para ti será pues mente subjetiva. La verdad de Dios es absoluta. La verdad de Dios no es como a ti te parece, como tú crees, como yo me imagino. No, es que vestirse de esa manera, pastor, yo voy a la iglesia con minifalda y disculpe usted. No, 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 perdón, perdón, pero a mí no me dice, a mí no dice por qué me disculpas, hermana. Hermanos, habla con Dios. Sé ejemplo. No puedes vestirte como una mujer cualquiera. No puedes vestirte como un hombre cualquiera, aunque te duela. No, puedes vestirte por la simple razón que eres cristiano. Si no eres cristiano, anda vestida como te da la gana, donde sea. Estoy hablando, Pablo está hablando aquí a los hijos de Dios, a los cristianos, no a los creyentes. Ojo, cristianos. Sé ejemplo para tus hijos, sobre todo, si ya estás casado o estás casado. Sé ejemplo para la sociedad. Seamos ejemplo donde vivimos. ¿Cuántas veces la gente ha hablado mal de nosotros? ¿Verdad? En el trabajo, en el estudio, hablan mal de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos, hermanos, demostrando que vale la pena seguir a Jesús de Nazaret. Y no estás demostrando que estás yendo a una iglesia X, entonces la gente toma esa imagen de esa iglesia X y comienza a atacarnos, comienza a criticar, comienza a hablar mal. Eso es lo que pasó con Karl Marx. Yo voy a hablar, miren, Karl Marx era judío. Era judío. Entre muchos otros hombres, ¿eh? Recuerden, la base, así sencillo, en pocas palabras, la base del comunismo y del socialismo, cuando usted revisa la historia, es una sola: resentimiento social. Eso es todo. En ese resentimiento social, pues no quiero explayarme mucho, pero con palabras concretas, está pues las injusticias, la explotación del hombre por el hombre, y muchas cosas más. ¿Qué hace la gente? Lo que está pasando ahora, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la gente? Ayer justamente escuché, no sé si vieron ustedes, a ese policía, otro policía que han matado ayer. ¿Qué habló un tío? Dijo, yo voy a tomar la venganza por mis propias manos. ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué está creando esto en los seres humanos? Un resentimiento social, un caldo de cultivo para que la gente agarre, se compre su propia pistola como en Estados Unidos y pueda matar yo al delincuente. Se acabó, porque acá la policía y acá no hacen nada, yo mato acá, pum, se acabó. Es lo que está pasando y va a pasar. Y va a pasar. Cuando uno revisa un poquito la historia, lo que pasó en Estados Unidos, después de hermanos que Martin Luther King, este hombre extraordinario, hijo de Dios, que comenzó a decir, yo tengo un sueño, que nadie juzgue a mis 4 hijos por el color de su piel. Yo tengo un sueño, que un día esta nación norteamericana conocerá a Dios y todos seremos iguales y no habrá comparaciones de blancos y negros. Yo tengo un sueño, revisen esa frase de yo tengo un sueño de Martin Luther King, hermoso. Lo asesinaron, ¿verdad? Martin Luther King. Lo acallaron a este hombre, pero después que muere Martin Luther King, la injusticia, hermanos, que se comenzó a desarrollar en Estados Unidos de Norteamérica, considerada la nación más poderosa del mundo, sus valores, sus creencias se fueron deteriorando tal que ahora dijeron, cada uno compre su arma. Y miren lo que está pasando. Este caldo de cultivo social está llevando, ahí sí es un caldo de cultivo, la gente está ahí. Ya no podemos más, por eso agarran al asesino, agarran al ladrón, ¿verdad? Lo quieren quemar, lo quieren matar, etc. Justicia popular, dicen. Cuando San Pablo estaba hablando
esto. Miren, solamente hablo un pantallazo. ¿Qué pasó con Karl Marx si él era judío? ¿Por qué perdió la fe? Cuando San Pablo dice, sé ejemplo en la fe, Karl Marx sabía esto. Él era judío, su familia igual, pero ¿en qué momento este señor perdió esa fe? En Dios. Por eso me encanta aquí. Sé ejemplo en fe, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en fe. Mire, y vamos a ver, aquí, por favor, ya vamos a ti terminando. Quiero, Marcos, por favor, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Pues es importante conocer la historia, ¿no? Como cultura, para que uno tenga base, fundamento, para que sepas hablar. ¿No? Hay gente que habla y sin saber, ¿no? Que no, disculpe, ustedes son los ignorantes, ustedes son los tontos, y comienzan a hablar tonterías. Miren lo que dice Marcos, capítulo 11. Por eso no hay que escuchar a los tontos. Marcos, capítulo 11. Versículo 22. Un texto maravilloso. Jesús nos dice así. Jesús, voy a parafrasear. Jesús nos dice, tengan fe en Dios. Le hago una pregunta. De 0 a 10, queridos hermanos, ¿cuánta fe tienes en Dios? Analízate, evalúate. No basta escuchar sermones, ir a la iglesia. No, no, no basta. Sí, yo no, mi matutina, mi devoción. No, no, no basta, no basta eso. Porque el diablo también dice que tiene fe y tiembla. Por eso que no basta solamente tener fe. ¿Fe en quién? En Dios. El diablo no tiene fe en Dios. Este es un versículo muy profundo. Aquí puedo sacar muchas cosas. ¿Por qué has perdido la fe en Dios? Porque ahora me dices, pastor, antes mi hijo era pastor, antes mi hijo era misionero, antes mi hija iba a la iglesia, antes mi esposo iba a la iglesia, era anciano, era lo que sea, y ahora ya no es pastor y se apartó y sufro por esto, pastor, y aquello y lo otro. ¿En qué momento los seres humanos han vuelto resentidos sociales y espirituales? Sobre todo hablando a la gente espiritual. Déjeme explicar esto. Hay momentos en que usted y yo puedo perder esa fe, hermanos. Primero evalúate, ponga así de 0 a 10 un papel. ¿Cuánta fe tienes en Dios? En Dios, no en la gente. En Dios. Cada vez que confiemos más en la gente, pastores y hermanos, nos vamos a desilusionar, nos vamos a decepcionar. Por eso decimos, ¿no? Yo pensaba que el pastor, ay, tenía un pedestal, ¿verdad? Pensabas, pues. No pienses, ¿para qué piensas? Que todos somos pecadores sin justificarnos. Tu modelo no es el pastor, tu modelo no es tu iglesia, tu modelo no es la gente. Ejemplo os he dado es Jesús. Por eso cuando aparece la palabra maldito el hombre que confía en el hombre, hay una maldición. Pero ¿en qué sentido lo dijo el Señor? Cuando el ser humano confía más en los seres humanos que en Dios, es un maldito. Hay una maldición, lo dice el Señor. No el pastor, ni la iglesia, ni las religiones. Cuando el Señor, en el contexto de las maldiciones, porque es lo que pasa. Tarde o temprano el esposo decepcionará a su esposa de una u otra manera, no solamente en adulterio ni en fornicación. Tarde o temprano esa esposa decepcionará a su esposo de una manera u otra. Tarde o temprano ese hijo, esa hija, o ese pastor, o ese amigo, quien sea, nos va a decepcionar o a desilusionar. Es por eso que usted se reniega. Yo antes seguí ese pastor, y yo que lo que decía, yo, ay no, y que esto ahora sí, no, qué barbaridad, y que esto es que Dios no te mandó a seguir a los pastores, ni a las iglesias, ni a las religiones. Dios nos ha mandado a seguir a Jesús, punto. Eso es todo, hermanos. Eso es todo. Ejemplo te he dado, María, Juana, Teresa, Enín, Elsie Saboya, Raquel Colán, Antonio, Graciela. Te he dado ejemplo, mírame a mí. No mires al pastor, ni a los pastores, ni a la gente, ni a las iglesias, ni a religiones. Deja de mirar a la gente. Tú solamente tienes que tener los puestos ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Por eso que criticas, pues, porque estás mirando a la gente. Y esto y lo otro. Y el presidente como hace aquello y lo otro. Y ahí estás, ¿verdad? Diciendo cosas. Y, hermanos, basta. Decimos basta de violencia y ironía de la vida. Basta de violencia, entonces la misma violencia dentro de la iglesia. Tengan fe en Dios. Es un lindo texto que usted puede dar a aquel paciente que está postrado en una cama, en su casa o en un hospital. Ahora, podemos dar este mensaje a aquellas personas que han perdido la fe en Dios. Noten, fe en Dios. Me gusta esto, fe en Dios. Para esto necesito entender qué cosa es fe. Pues el libro de Hebreos nos dice, hermano, el libro de Hebreos, San Pablo sabía muy bien lo que le estaba diciendo al joven Timoteo, por supuesto, porque él era un hombre de fe. Noten lo que dice Hebreos, el capítulo 11. La fe es la seguridad de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio la gente de antaño. ¿Por qué? No necesito ver para creer. Eso es fe. Convicción, seguridad total, completa. Yo no voy a llevar al laboratorio a Dios para recién creer. A ver, muéstrame Dios, a ver, muéstrame dónde está. A ver, muéstrame. No, 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 no. A Dios no se lo prueba, ni tampoco su palabra. Lo que dice la Biblia se acepta. Los cristianos no nos movemos por impulsos, por emociones. Los cristianos nos movemos por fe, no por lo que vemos. ¿Qué hizo la gente en el diluvio antes de Noé? Se burlaban, se mofaban, 120 años, cada golpe, dice la Magdalena de Guay, la profeta del Señor, cada golpe era una advertencia para que se arrepintieran. 120 años de misericordia que el Señor le dio a este pueblo incrédulo, pagano, inmundo. 120 años, cada día arrepiéntanse, arrepiéntanse. Viene un diluvio, viene, se burlaban de Noé, ¿verdad? Y su familia, se burlaban de Dios hasta que vino el diluvio, ahí recién creyeron, pero era demasiado tarde. Igual va a pasar ahora. Esa gente linda que se burla de Dios y de nosotros, con mucha tristeza serán destruidos. Cuando recién vean, hermanos, el fin de sus vidas y del mundo, será demasiado tarde. Fe. Y comienza a hablar en este Hebreos capítulo 11, la galería de los hombres y mujeres de fe. Pues antes yo de conocer a Jesucristo más que a la iglesia, yo también tenía una fe muy vaga, como quizás usted también la tenía antes. Íbamos a la iglesia madre por costumbre, ¿verdad? A una determinada hora, y ahí creíamos que persinándonos, rezando y haciendo esto y el otro, ya salíamos contentos, la paz, hermanos, y creíamos que eso era la fe. Y la fe, creer que hay un Dios que existe y que es el dueño del mundo, y así habíamos vivido, ¿verdad? Pero cuando hemos conocido a Jesús de Nazaret, la vida da un giro, hermanos. Tu cerebro, 380 grados. Los más de 300.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, comienza a dar un giro. Nuestra biología cerebral está demostrado científicamente que hay un proceso llamado biología cerebral cuando la persona asimila las cosas espirituales y cree en Dios, su esperanza se aviva, su fe comienza a vitalizarse. ¡Qué cosa maravillosa! Hermano, cosa maravillosa. Tú tomas vitaminas, ¿verdad? Tomas vitaminas de Estados Unidos, tomas vitaminas de acá para fortalecer de ser, que no es malo. Sí, para fortalecer tus huesos, para colágeno, para esto y aquello, la articulación, sí, no es malo, sí. Pero te olvidas de la vitamina más importante, el colágeno más importante, es la fe. La fe. Cree que tu hijo resucitará, que mis hijos resucitarán cuando Jesús venga. Yo voy a creer en Dios, pase lo que me pase, suceda lo que suceda, con mi dolor, con mis lágrimas, con mis tristezas. Yo voy a seguir creyendo a Dios.
Y eso es lo que tiene que hacer usted, en lugar de lamentarse y de quejarse y de tirar la toalla. Tiene usted que aferrarse con todas sus fuerzas a Dios. ¿Cómo pierden entonces aquellos llamados cristianos? Bueno, cristianos no puedo llamarlos creyentes porque los cristianos nunca pierden la fe. ¿Cómo los creyentes comienzan a perder la fe? Número uno, cuando usted o yo comienzo a escuchar a los necios, a los tontos. ¿Cómo vas a creer en eso? Ubícate, por favor, y que esto, que lo otro, y comienzan a argumentar. No, tontas sandeces hablan, tonterías y media. Y le comienzo, y entonces me comienzan a sembrar la duda. Tu fe se va a perder cuando escuches a esa gente, cuando te siembra la duda. ¿Cómo? ¿Tú crees? ¿Sigues creyendo? No, por favor. ¿De qué te valió orar? Mira, tu esposo se murió. ¿Eh? ¿De qué te valió orar? Por eso yo no creo en Dios, que este mundo es malo, que Dios sabe que todo iba a pasar y mira cómo permite tanto sufrimiento y dolor. ¿Dónde está ese Dios que me habla? Hermanos, escuchen, no escuchen a esas personas. El diablo nos va a sembrar la duda. Una de las maneras como perdemos la fe en Dios, ojo, en Dios, es con la duda. La duda. La duda es prima hermana, ¿verdad? Del desaliento, del desánimo. Noten Génesis capítulo, pues, Génesis capítulo 3. El mismo diablo se presentó a Adán y Eva, ¿verdad? Para desanimarlos, para desalentarlos, y el mismo diablo en este siglo XXI se presenta a través del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amigos, para sembrarnos la duda, ¿verdad? Y miren cómo comienza el diablo. ¿Eh? Génesis capítulo 3, cómo siembra la duda. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, de todo el huerto que está en medio de él podemos comer, pero no vamos a comer de este que está aquí, ni lo vamos a tocar, sino moriremos. Y noten la duda, con que Dios, versículo 1, con que Dios te ha dicho que no comas de un árbol del huerto, con que Dios te ha dicho que no uses minifalda, con que Dios te ha dicho que no veas películas de bajos instintos, con que Dios te ha dicho que no bailes, que no fumes, que no tomes, con que Dios te ha dicho. Y viene toda la sarta de sandeces y tonterías que nos hablan, ¿verdad? Eres joven, disfruta la vida, después ya te vas a arrepentir. Y ahora la famosa palabra que estoy escuchando comúnmente, ¿no? Del diablo que está usando en los seres humanos. ¿Cuál es la famosa palabra? Pequemos y después arrepintámonos. La famosa frase del diablo del siglo XXI. Pequemos, después arrepintámonos. ¿Con que Dios te ha dicho? Con que ya puedo hablar mucho aquí de la duda, la incredulidad. Una de las maneras como comenzamos a perder la fe en Dios es escuchando a la gente necia que nos comienza a sembrar la duda. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios cuando murieron 8 millones de judíos? ¿Dónde está Dios cuando permitió la Primera y Segunda Guerra Mundial, más de 100 millones de personas muertas? ¿Dónde está Dios cuando hay tanta injusticia en este mundo lleno de crueldad y la gente comienza, hermanos, así, ¿verdad? Se exaspersa, la gente se desespera y hay así, ¿verdad? Un nerviosismo y se alteran. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Yo los animo en esta mañana, hermanas y hermanos. Las mismas palabras que Jesús transmitió en Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos nuevamente, por favor, para terminar. Marcos capítulo 11, versículo 22. Tengan fe en Dios. Noten ahora lo que dice, por favor, hermanos. No dice que tengas fe en el médico, por eso hacemos daño en decir, yo creo en usted médico y que lo va a sanar a mi papá. Perdón. No, Dios no nos manda a tener fe en la gente, sino en Dios. Ojo.
Noten lo que dice aquí. Por eso que te decepcionas, Pepe, cuando se murió el esposo, la mamá, el hijo, echan la culpa al doctor. El doctor dijo que iba a poner todo de su parte. ¿Usted por qué ha permitido? Claro, te vas a decepcionar y desilusionar de los humanos. Cada vez que pongas tu fe en los humanos, te vas a decepcionar, tarde o temprano. Te vas a desilusionar. Nos vamos a desilusionar, hermanos. Pon tu fe en Dios. Noten lo que dice el libro de San Juan, por favor. San Juan. Noten lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 11. Esto había pasado con Marta y María, ¿verdad? Marta y María. ¿Ya había pasado esto? Noten lo que dice Señor, dice el versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, mi papá, mi tío, mi esposo. No hubiera muerto mi hermano. Miren, le echaron la culpa a Jesús. Pero también se contradicen. Pero también sabemos que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Qué irónico este diálogo de Marta con Jesús. Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Y Marta le sigue diciendo, llena de incredulidad, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos. Fíjese la incredulidad, la duda, te hace que ya no creas en Dios ni en su poder. Y el Señor fue contundente, ¿no? Qué maravilloso cuando Jesús contesta. Noten el versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Sigue siendo irónica Marta con sus frases. Pero el Señor le contesta de manera maravillosa. Versículo 40. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho? Me encanta esto. Los dichos de Jesús son más poderosos que los dichos de la gente y de las frases de la gente. No te he dicho. Y esta mañana el Señor nos dice a todos los que estamos aquí, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué lloras sin esperanza? ¿Por qué estás desanimada, desalentado? ¿No te he dicho? Ya les había dicho, el día de Manahuay habla, ¿verdad? Que ya les había hablado a Marta y María, les había hablado y a Lázaro mismo, les había hablado de la muerte, les había hablado de la resurrección, pero ahora cuando pasa el hecho con su propio hermano, se desaniman, se desalientan, comenzaron a perder la fe en Dios. Una de las maneras como se pierde la fe en Dios es esto, escuchando a gente que no debo de escuchar, sembrándome la duda acerca de que Dios existe, sembrándome la duda que Dios no cumple lo que Él ha prometido, etcétera, etcétera. Los animo, hermanos, en el nombre de Jesús, que usted y yo nos aferremos al Señor con todas nuestras fuerzas. Créale a Dios más que a los humanos. Uno de los dichos populares entre los muchos que tienen los judíos hasta ahora, que me encanta, dice también lo siguiente. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. ¿Estás escribiendo? Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Mamá, no encuentro trabajo. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará, hija mía. Espera en el Señor. No te desesperes. Pero mamá, si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Espera. No te desesperes. El problema es que nos esperamos cuando no vemos, hermano, de lo que estoy pidiendo a Dios. Entonces, en esa desesperación me caso rápido con cualquier persona. En esa desesperación voy a trabajar los sábados. En esa desesperación pierdo la fe en Dios. Y deja de usted de creer en ese Dios todopoderoso. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, Marta? Deja de hablar sandeces. Padre que estás en los cielos, perdónanos
si hemos perdido la fe en ti, Señor. Por eso es que estamos desanimados, desmoralizados, desalentados. Porque comenzamos a decir, yo no esperaba esto de Dios. Yo no esperaba esto. Oh, mi Dios, ayúdanos a comprender que cada vez que confiemos en los seres mortales pecadores, vamos a sufrir decepción y desilusión. Pero el día que confiemos en ti, jamás ocurrirá esto. Nuestra fe va a ser más firme, más segura, más estable. Porque aun cuando tus respuestas sean, Señor, dolorosas, aunque tus respuestas sean las que nosotros no esperamos, Señor, tú seguirás siendo nuestro Dios. Vamos a seguir creyendo en ti. Padre, hoy vamos a tomar nuevamente la decisión de aferrarnos a ti y a tu palabra. Gracias por refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma con tus valiosas enseñanzas, argumentos que nadie puede argumentar. Tu palabra es vida, tu palabra de esperanza. Oh mi Dios, que esta palabra tuya, aquellos hermanos que están postrados, que están pensando ya quizás en morirse, Señor, porque sufren dolores y no encuentran el medicamento, etcétera, etcétera, o el mismo médico ha dicho que se va a morir. Padre mío, oro por ellos, oramos por ellos, que no crean en los médicos, sino en ti. Tú eres el médico de los médicos. No hay nada imposible para ti, Padre, nada. Ayúdanos a tener esa fe en creer lo que no veo. Padre mío, aumenta nuestra fe, como un día tus discípulos dijeron. Aumentanos la fe. Que nada ni nadie nos haga perder la fe en ti, Padre. Quita el resentimiento social de nuestra vida y el resentimiento espiritual. Abrázanos fuerte a todos, Señor. Y gracias por amarnos. Danos un lindo sábado. Podamos gozarnos en tu palabra, al ir a la iglesia, adorarte, a cantarte, a meditar en tu palabra, encontrarnos fraternalmente con nuestros hermanos y orar unos por otros en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a continuar con este estudio maravilloso, ¿no es cierto? ¿En qué momento podemos seguir perdiendo la fe? Hemos hablado solamente de uno, ¿verdad? ¿Puedo perder la fe? Cuando escucho a gente que me habla sandeces. ¿Cuál es la solución? No escuchar a esa gente. Número 2, para que esa duda no quede en mi vida. Por eso la gente dice, tengo duda, pastor. No, así dice, ¿verdad? Pastor, tengo una duda de la palabra de Dios. Acá hay un versículo que esto y que el otro. Pastor, jamás te atrevas a dudar de la palabra de Dios, por favor. Hazte, valga la redundancia, hazte un favor tú mismo. Nunca dudes de la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer en su tiempo y en su voluntad. Un fuerte abrazo, hermanas y hermanos. Ánimo en el Señor. Hoy es el día del Señor, no es mi día. Es el día del Señor. Vayamos, hermanos, a la iglesia con gozo, bien vestidos, bien bañados, bien cambiados, perfumados. No necesita la iglesia, yo con la Biblia en la mano, a alabar y a cantar el nombre del Señor. No vaya usted a la iglesia a criticar. Ay, no me gusta el sermón. No. Para eso no se va a la iglesia. Vaya a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones para todos ustedes, hermanas y hermanos. Bendiciones. Eres para mí como la lluvia fresca, toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad, eres mi Dios, eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios,
eres de verdad, tan real como el viento. En el alma te siento soplar, me hace volar. De tus alas me llevas y jamás volvería a soñar.